Jesús. Amén. Bien, en una ocasión, un niño se montó al avión, el niño andaba solo, y se montó en el avión el niño solo. Sucede que todo el mundo se quedaba mirando, ese niño no tenía acompañante ni nada. El niño se sentó en primera fila, en los primeros asientos, un niño de aproximadamente 6 años. Y este niño, todo el mundo, oye, pero ese niño anda solo, ese niño, nadie está con él ni nada de eso. Resulta que empieza el viaje, todo lo demás, un señor mayor se sienta al lado de él y nada, comenzó el vuelo. Resulta que a mitad de viaje empezaron las turbulencias y el avión empezó a temblar. En medio de esa turbulencia, todo el mundo, usted sabe que ahí todo el mundo se arrodilla, la gente se arrodilla, saca la cédula, se la ponen aquí. Los que son de Alá le piden a Alá, los que son de aquello. Todo el mundo ahí que es la hora de la verdad, la hora cero. Sale la alerta, la alarma y dicen, asegúrense sus cinturones. Tenemos una turbulencia, no se pare de su asiento. Ya tú sabes, ahí empezaron los calambres. Todo el mundo vuelto loco en el avión. Pero a todo esto, ese niño le habían buscado una cosa para colorear y el niño estaba coloreando de lo más tranquilo. Y todo el mundo, todo el mundo preocupado. Pero ¿y cómo es que este niño se mantiene tan tranquilo? ¿Cómo es que ese niño, todo el mundo aquí nos estamos volviendo locos con esta turbulencia, cómo ese niño era tranquilo? Y hubo una señora que no aguantó y le dijo, pero mi hijo, pero tú ves que aquí todo el mundo está hincado, estamos pidiendo y orándole a Dios, a lo que sea, ¿cómo es que tú estás tan tranquilo? Y el niño le dijo, no, lo que pasa es que mi papá es el piloto y yo sé que él no va a llegar a un lugar seguro. ¿Cuántos de nosotros podemos decir así de Dios, mis hermanos? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que estamos confiados ante Dios cuando vienen las circunstancias difíciles de nuestra vida? Yo creo que aquí hay diferentes edades, pero todos desde que nacemos afrontamos situaciones, todos, uno más que otro, pero cada uno de los que está aquí tiene situaciones difíciles. ¿Cómo la afrontamos nosotros? ¿Cómo yo, cuando viene ese problema, cuando viene eso que me puede atormentar y quitar mi paz, cómo yo afronto ese problema? Y es precisamente de lo que vamos a estar viendo. Y vamos a ir al libro de Samuel, primero de Samuel, el capítulo 17. Un capítulo que muchos de nosotros conocemos, muchos de nosotros se nos ha enseñado mucho, pero me gustaría que lo viéramos brevemente y que pudiéramos ver nosotros allí algunas enseñanzas que nos puede dar este capítulo 17 del libro de Primera de Samuel. Así que vamos a ir al libro de Primera de Samuel y vamos a estar leyendo allí. Dice el versículo 1: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. Dice que también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Dice el versículo 3: y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. De manera que no se nos explica, que no se nos da ninguna explicación, los filisteos atacan al pueblo de Israel. No se ve que por ninguna razón que Israel hizo algo ni que pasó nada. De una vez ellos atacaron al pueblo de Israel. Y usted sabe que así nos pasa a nosotros. Nos llegan batallas y guerra sin uno esperárselo. Nosotros estamos en nuestra vida de lo más normal y nos llega una situación difícil
que nosotros no contábamos con esa situación. Y así llegó Israel, que los filisteos siempre fueron sus archienemigos, siempre hacían frontera y siempre tenían ese tipo de dificultad. Pero dice el versículo 1 comenzando, que fueron los filisteos los que fueron a la guerra, no los israelitas. Los israelitas no buscaron esa guerra. Esa guerra le vino a los israelitas sin ellos buscarla, sin ellos pensar en ella ni nada de eso. Y da a notar algo aquí interesante, que de entre los filisteos, entre todas esas personas, salió un hombre de aproximadamente 9 pies. Óigame bien, no es de que 6 pies, ni 7 pies, ni 8 pies. Es una gente de 9 pies. Una gente como del tamaño como de aquí ahí más o menos. Y fuerte. Un hombre, un gigante. Tú tienes que mirar así para verlo. Un gigante. Pero de la noche a la mañana llegó eso. Ahora, piense usted si en su vida no le llegan situaciones así. Estamos de lo más normal, estamos de lo más tranquilo y pasa un problema grandísimo que usted ni se lo imaginaba que usted iba a vivir esa situación. Nuestra vida no cambia, de ahora para ahorita, sí. Rápido y fácil nos cambia la vida, rápido nos cambia. Y yo creo que nosotros desde que nacemos estamos acostumbrados a eso. Se murió mamá, se murió papá, un divorcio, un hijo preso, un familiar mío mató a una gente o yo maté a una gente sin querer, un accidente. Imagínese usted un problema grande, que yo creo que aquí todos podemos imaginarnos una situación difícil en nuestra vida. Un hijo con un cáncer, yo con un cáncer terminal, una diabetes crónica que nos llega, mi hermano, nosotros en salud, nosotros de lo más normal, y las cosas nos llegan de ahora para ahorita, que nosotros ni nos los imaginamos. Entonces Goliat era un hombre que parecía invencible, un hombre que fue criado para pelea, de una descendencia de gigantes, toda su familia. Él era uno de los últimos gigantes, era él. Después de él se menciona en el libro de Crónicas, se menciona otro, y ya, y ahí se acabó, que era familiar de él, y ahí se eliminan los gigantes. Goliat prácticamente, mi hermano, era invencible. Dice el versículo más adelante, dice que, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de las cotas 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Dice, el asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Era una gente que nada más en hierro y en cosas tenía aproximadamente 130 libras encima. Él nada más, 130 libras. En todo lo que él tenía de peso y toda esa guirnalda que él tenía en su armadura, 130 libras él tenía. Era una gente que era invencible humanamente. Era un problema grande que había. Y no solo eso, porque quizás Goliat, él solo contra los israelitas, posiblemente los israelitas le ganaban porque eran más gente. Tú le das por la pierna, yo lo di por la cabeza, yo lo di por lo otro, pero no. Oigan lo que sucede aquí. Dice el versículo 9, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos,
y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Goliat pone las reglas del juego. Goliat dice, no hay que matarse tanto, no hay que hacer mucha bulla, yo soy yo solo, no tenemos que pelear entre toditos. Si yo gano, ustedes van a ser esclavos de nosotros. Si ustedes pierden, nosotros vamos a ser esclavos de ustedes. No hay que volverse loco con eso. Solamente ustedes eligen a uno que pelee conmigo, el que gane, ese ganó. ¿Qué haríamos nosotros en esa situación? ¿Cuál sería la respuesta de nosotros ante una situación que nos llega así, con ese problema tan grande? ¿A dónde nosotros vamos? ¿Dónde acudimos? ¿Qué hacemos? Goliat desafió al pueblo de Dios y le pidió que no tenían que pelear a todo el mundo, sino que simplemente eligieran a uno. Pero ahora bien, si vamos a la historia, ellos tenían una persona que era la que tenía que pelear por ellos, el rey. La Biblia dice que el pueblo de Israel, en el tiempo de los jueces, Dios era el rey de Israel. El pueblo de Israel en ese tiempo, dice la Biblia, que cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero ellos dijeron, mira, nosotros estamos cansados ya de que vengan jueces. Y recuerden que en la época de los jueces, ahí fue que vino Sansón, hubieron muchos jueces, que algunos de ustedes lo conocen. Pero el pueblo de Israel se paró y le dijo a Samuel, mira, ya nosotros nos cansamos de eso, que fulano viene, que perencejito, no. Nosotros queremos un rey como lo tiene todo el mundo. Nosotros queremos una persona que nos represente a nosotros en batalla y en cosas. Nosotros queremos un rey. Y Samuel se sintió mal y Dios le dijo a Samuel, tú no tienes que sentirte mal porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Dios le dijo, yo era el rey de ellos y ellos eligieron a un hombre como ellos que sea rey de ellos. Vamos a dejarlo. Y le dieron a este hombre que se llama Saúl, que humanamente Saúl era el hombre más grande de toda Israel, era el indicado. Saúl era el indicado para pelear contra Goliat, fue elegido para eso. Saúl, de todo el pueblo de Israel, era el más grande, el más bonito, el más fuerte. Saúl era el rey. Y era un rey que ellos eligieron conforme a sus características. Y Dios le buscó ese rey. ¿Cuál fue la actitud de ese rey? Versículo 11. Dice, oyendo Saúl y todo Israel esta palabra del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Saúl junto con el pueblo se acobardaron y le tuvieron miedo a Goliat. Y dijeron, oye, que este hombre es grande, este hombre, uno no puede pelear con este tipo. ¿Y usted sabe qué? Nosotros podamos decir de Saúl, pero Saúl sí era cobarde. Pero yo le voy a decir algo, muchos de nosotros representamos a Saúl. Representamos a Saúl cuando viene ese problema tan grande, nosotros nos volvemos locos y nosotros decimos, ¿y qué yo voy a hacer ahora? Si nosotros le pusiéramos un micrófono a su pensamiento cuando vienen los problemas, ¿qué diría ese micrófono? Si le pusiéramos un micrófono cuando viene un problema grande, para saber qué es lo que usted está pensando, ¿usted sabe qué dijera? Ay, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer ahora? Pues yo no tengo cuarto para eso. ¿Y qué yo voy a hacer? Ay, no, espérate. Yo no. Ay, ¿y qué? Ah. Dijéramos un sinnúmero de cosas y tuviéramos de verdad, reflejaríamos lo que refleja Saúl, gran temor y gran miedo. Pero en la escena va a entrar una persona totalmente diferente a Saúl. Dice el versículo 12, miren esto. Dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá,
cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, ese hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl en la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo era Abinadab y el tercero era Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este gran tostado, un efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y esos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. En fin, Isaí le dice a David, que era el más pequeño, que era el menor: mira, llévale esta comida a tus hermanos y tráeme una cadena, un guillo, una media, tráeme algo de ellos para yo saber que ellos están vivos y déjame saber cómo ellos están. David, que era un niño de aproximadamente 15, 16 años, un adolescente, era el menor de sus hermanos. David era un muchacho demandado. Y David, en lo que él va a hacer, funciona como un delivery. Usted lo que le va a llevar es a la guerra estos quesos, este pan, y tráigame la cadena de Jonathan, de fulanito, imaginémonos nosotros, para yo saber que ellos están vivos nada más. Porque sus hermanos mayores que él tenían que ir a la guerra. Aquí la Biblia hace un contraste entre Saúl, que fue el que eligió el pueblo de Israel, y hace un contraste entre David, que él fue el que eligió Dios. ¿Cómo actuó Saúl cuando vio el problema, cuando le llegó la situación? Dice que tuvo gran miedo, y ese miedo que él tuvo se lo transmitió al pueblo completo, y tanto él como el pueblo de Israel tuvieron gran miedo. A diferencia de él, entonces, la Biblia nos va a mostrar cuál fue la actitud de David. A todo esto, Goliat, durante 40 días, se mantuvo desafiando. Señores, 40 días, no son 1 y 2 horas, 40 días todos los días. Pero ven acá, es que no hay hombre aquí. Pero es que ustedes son demasiados. Es una sola gente que yo quiero que pelee conmigo. No hay que pelear tanta gente. Todos los días durante 40 días. En los deportes se utiliza lo que se llama el hablarle al contrincante. Los que siguen el deporte lo han visto. Que le dicen como cosas, le dicen cosas al oído para meterle miedo al otro, para sacarlo de juego, le dicen cosas. Eso estaba haciendo Goliat. Lo estaba provocando. Y no solamente eso, sino que también estaba provocando a Dios, porque decía, es que aquí ni Dios hay. ¿Y qué Dios? Es que denme una sola gente, pero es que no hay que. Pero aquí no hay hombres, son pájaros toditos. Pero es una gente nada más. Y ustedes no son hombres. Pero que venga uno. Pero estamos hablando de un hombre, un gigante. Y la gente nada más se enfocó en Goliat. Y en todos estos versículos que estamos viendo, Dios no aparece en escena aquí. Dios no aparece aquí. Aquí no, yo no he mencionado la palabra Dios en los primeros versículos. Aquí no está. ¿Y usted sabe qué dice eso? Que en todo eso, ni Saúl ni el pueblo buscó a Dios, ni pensó en Dios. Así somos muchos de nosotros. Cuando nos llegan los problemas, cuando nos llegan las situaciones, queremos resolver las cosas con nuestra propia fuerza. Y no pensamos en las cosas de Dios, ni en Dios, no pensamos en nada de eso. Yo lo que pienso en resolver. ¿Cómo yo voy a resolver este problema? Y me vuelvo loco, y llamo a un amigo, y ¿qué tú crees, fulano? Y yo no sé qué hacer, y llamo a mi mamá, y llamo a mi papá, y denme un consejo, y yo lo que quiero es ir, y yo voy a la iglesia, y yo voy a aquello, y yo lo que quiero es que me resuelvan este problema, y yo no sé, y ¿qué yo voy a hacer? Y ahora, y le empieza a temblar la pierna, y le empieza a temblar la mano. Pero a todo eso no ha buscado de Dios.
con nuestras fuerzas buscamos resolver todas nuestras circunstancias. Y cuando llegan a ese problema difícil, actuamos igual. Sigue diciendo los versículos, dice que se levantó pues David de mañana y David dejó las ovejas y se fue para el campamento. Dice, entonces David llegó justamente cuando estaba saliendo Goliat y se estaban poniendo en orden de batalla. Dejó su carga en manos del guarda que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras de siempre. Y David la escuchó. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grande riqueza y le dará su hija, y eximirá de tributos la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere de este filisteo y quitar el oprobio de Israel? ¿Qué es lo que le van a dar al que gane? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para que provoque a qué? ¿A los escuadrones de quién? La primera vez que se menciona a Dios en ese capítulo. No se había mencionado a Dios. La palabra Dios viene de mano de una persona que se llama David. David es el que trae a Dios a la ecuación. Dios no estaba en la ecuación. Dios no existía hasta ese momento. Nadie ni remotamente se pensaba que Dios podía resolver ese problema. Nadie lo mencionó nunca. David, que posiblemente era el más joven de todo lo que estaba ahí, fue el que mencionó a Dios. Debe de darnos vergüenza eso a nosotros. ¿Y usted sabe cómo se ejemplifica eso? Muchas veces nosotros tenemos un problema grande y nos volvemos locos. Muchas veces los cristianos. Y el niño de 5 años le dice: pero mami, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Tú me has enseñado que Dios todo lo puede, que Dios es esto, que Dios es lo otro. ¿Por qué tú no oras, mami? Se nos cae la cara de la vergüenza. Se nos cae. Hasta este punto nadie menciona a Dios. Y eso así mismo hacemos muchos de nosotros. Como David, nosotros también deberíamos de imitar a David y decir: pero ven acá, ¿por qué este hombre no puede estar provocando a Dios? Y este se está volviendo loco. Y él es más grande que Dios. ¿Es que él es más grande que Dios? ¿Ven la diferencia entre Saúl, que fue el rey elegido por el pueblo de Israel, y David, el elegido por Dios? No, pero ¿y por qué la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Por este tipo de cosas. Porque David, en toda su vida, en todo lo que él hacía, él buscaba la dirección de Dios. David no era más grande que nadie. David no es mejor que tú y que yo. David era un humano como tú y como yo. David, todas las cosas que él hacía, buscaba a Dios y dependía de Dios. Tan simple como es. Cosas que tú y yo muchas veces no hacemos. Pero David tiene un gran reto, porque David no iba a pelear solamente con Goliat. David iba a pelear contra mucha gente, y usted lo va a ver. Y el pueblo respondió las mismas palabras, lo que le van a dar: mira, el que le venciere, él le va a dar su hija, le van a dar esto, no le van a poner impuestos. ¿Sabes lo que es eso? Que a tu familia tú no tengas que pagar ITEVI, ni impuestos sobre la renta, nada, nada, nada. Nada de eso. Ni reforma fiscal, tú no tienes que ver con nada de eso. Mira, el que le gane a ese hombre, no le van a aplicar la reforma fiscal, ni el IPI, ni nada de eso, nada, ni la vivienda, nada, ni el 1%, ni el 2, ni el 3, nada. Usted sabe lo que es.
No hay una cosa que duela más que usted ve que se ganó tanto y que le quitaron tanto. Usted mira, pero Dios mío, esto es un abuso. Yo trabajo para el gobierno, pero el que ganara y le ganara, el que ganara a Goliat, no iba a tener que pagar nada de eso. Dice, mira lo que dice el versículo 28. Y oyéndolo hablar Elías, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién ha dejado todas aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla tú has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? Como un muchacho. Esa respuesta que David, ¿y yo he hecho algo? Yo no he hecho nada. No es esto mero hablar. Yo lo que estoy hablando y yo he hecho algo, yo no he hecho nada. ¿Usted sabe qué significa eso? En su misma casa se levantó un Goliat para David. Su misma familia estaba en contra de que él fuera a la batalla. Muchas veces estamos peleando una batalla y dentro de nuestra misma casa se levanta otro Goliat. Dentro de la misma casa se levanta otro Goliat. David no solamente le ganó a Goliat, David le ganó a todo aquel que entendía que él no era nadie para poder ganarle a Goliat. David está enfrentando muchos desafíos. Así somos muchos de nosotros. Yo no sé cuál batalla estamos librando los que estamos aquí, pero tiene que tener eso pendiente. Muchas veces dentro de nuestra misma batalla, dentro de nuestra misma familia, se van a levantar Goliat. Se van a levantar Goliat. Téngalo pendiente eso. ¿Qué pasa? David hablando, a David lo llevan donde Saúl y dice: mira, hay un muchacho que él está diciendo que él puede pelear con Goliat. Nadie ha dicho que puede pelear con Goliat. Pero tráemelo. Porque si no hay nadie, tráigamelo. Y David es llevado ante Goliat. Dice el versículo 38. Vamos a adelantar un poquito. Dice el versículo 31. Y fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y David habla con Saúl y dice: oye, estate tranquilo, no tengas miedo. Este hombre está desafiando a Dios. Él no puede ser más grande que Dios. Señores, un niño de 16 años hablando con el rey. Vean la diferencia, nueva vez, que la Biblia lo presenta así. Cómo actuó Saúl, cómo está actuando David. Y eso es por lo cual Dios elige a David por encima de cualquier otra persona. No por su apariencia, no por su físico, no por su edad, no por nada de eso, sino por su plena confianza en Dios. Después que David habla con Saúl y le dice algunas cosas, dice el versículo 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con eso, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Señores, Saúl tenía una armadura cogiendo polvo ahí. Saúl podía ir a pelear contra Goliat. Saúl no fue. Saúl, que era el hombre más grande de Israel, le quiere poner esa armadura a un niño de 16 años. Y se la pone. Imagínense usted, le va a quedar todo grande. Ni el principito se parecía a David ahí con todo eso que le colgaba.
Pero es que yo nunca he practicado, eso a mí no me sirve. Quítame eso, no, es que yo no puedo ir con eso. Y usted sabe qué es lo más interesante de todo eso. Así es que obra Dios, mi hermano. ¿Sabe cómo es que obra Dios? Dios quita todo de nosotros, cuando Dios va a obrar en nosotros. Dios quita toda cosa que pudiera dar algún indicio de que fue por ti que tú ganaste. Dios no quita todo eso. Mira, no. Nada. Nada. No, que fue por el caco, fue por la espada, fue por esto, fue porque él tenía la armadura que no le dio. Dios obra que usted diga, eso fue Dios. De una manera que tú dices, es que no, humanamente, eso no se podía hacer. Eso fue cosa de Dios. Como muchísima gente que le ha pasado, que tienen un problema grande, que le dicen, mira, te quedan 2 meses de vida. Tú tienes un cáncer terminal. ¿Y usted sabe qué sucede? Usted se vuelve loco, busca médico, va a la Plaza de la Salud, se hace 60,000 pruebas, va aquí, va allí, va a Estados Unidos, va a todos los lados. Y en todos los lados le dicen, tiene cáncer terminal. Oye, usted busca a todos los médicos, busca a todo el mundo y el problema no se resuelve. Y usted sabe que ha pasado muchas veces, que usted va a otro lugar y le dicen, no, pero es que eso no es cáncer, eso no, es un error. Es un error que hay, eso no es eso. Y se resuelve el problema así. Imagínense, es otro problema que a usted le puede pasar. Señores, que se resuelven, que nosotros no hicimos nada para resolver eso. Nada. Así mismo obra Dios. David no llevó ni una espada, David no llevó nada. Vamos a ver qué fue lo que llevó David. Versículo 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Estará la imagen por ahí, que ponga la imagen un momentito. David se fue con 5 piedras que tomó de un arroyo y con su saco. ¿Usted sabe qué significa eso? David no tenía ningún plan para David resolver ese problema. David no tenía nada de que preparado, de que no. Ahí se ve que todo fue improvisado. David no tenía de que una pistola escondida, que con eso era que él le iba a dar. David no tenía nada de eso. Esta es una imagen sencilla, que todos nosotros hemos visto muchas imágenes de David y Goliat. Vemos cómo Goliat, de alguna manera u otra, señores, una piedra, con una piedra, darle a ese gigante, dele mente usted a ver. Esa piedra le da a ese hombre y le choca como si fuera una paja. Pero eso no le va a hacer nada. Eso a ese hombre no le va a hacer nada. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Con qué usted va a esa gran batalla? ¿Qué tú llevas a ese gran problema? ¿Cómo tú lo enfrentas? ¿Qué tú vas a llevar? ¿Qué tú llevas? David no solamente llevó esas 5 piedras. David llevó al gigante más poderoso que se llama Dios. Ese era el verdadero gigante de David. Esa era la verdadera fortaleza de David. No era nada que físicamente él podía hacer, porque David era un infeliz delante de este hombre que toda su vida fue entrenado para pelear. Era un tipo experto en eso. Era un experimentado en eso. Nadie podía con Goliat. Yo vuelvo y pregunto, ¿qué llevas para enfrentar a ese gigante?
¿Qué llevas tú? ¿Con qué vas tú a la guerra? Lo próximo que sigue es algo interesante. Vemos entonces cómo dice que el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Ah, no, pero fue un modelo que ellos mandaron para pelear conmigo. Un popi fue que ellos mandaron a pelear conmigo. Pues este tipo lo que es un lindo. Mi hermano, es una gente que pelee conmigo. Ellos me mandan un modelo de revista a pelear conmigo ahora. Goliat se burló de David y se burló de Dios. Dice Goliat, soy yo perro para que tú vengas a mí con un palo. Y maldijo a David por sus dioses. Esta batalla, al igual que otras batallas que se ven en esos pueblos, la creencia siempre es de que, y como ustedes lo ven en la mitología y como ustedes lo ven en todas las guerras de historia y todo lo demás, ellos peleaban contra otro pueblo, pero no se enfrentaban ellos solamente, sino que cada quien tenía un dios y se enfrentaban los dioses. Cuando ellos peleaban, peleaba el dios de esa nación con el dios de la otra nación. Y cada pueblo tenía un dios. Y cuando ellos ganaban, le atribuían esa batalla a su dios. Aquí no solamente está en juego que David pierda contra Goliat. Aquí también está en juego quién es el verdadero Dios. ¿Qué Dios es más fuerte que otro? Dice el filisteo, ven a mí, pero ven muchachito, ven. Dice, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David, oigan esto, oigan lo que dijo David, que esto es bueno que nosotros lo vayamos leyendo. Si usted me puede acompañar leyendo, vamos a leerlo eso, para que usted vea lo que dice David. 1, 2 y 3. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Con eso fue que fue David. ¿Con qué tú vas a la guerra? ¿Con qué vamos nosotros? ¿Con qué nosotros vamos a esa batalla? ¿Con qué nosotros vamos a enfrentar a ese gigante? O a esos gigantes. Porque recuerden que la guerra de David no solamente es con Goliat, también es con su familia y todo aquel que cree que él no va a poder vencer esa batalla. Dice que, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David rápidamente se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Imagina entonces este filisteo con 130 libras de peso en cosa, caminaba, no era tan ágil como David. Era un hombre que caminaba, porque eso pesa, todo lo que él tiene encima. Y tenía un escudero, entiéndase, un hombre que tenía un escudo que iba delante de él, con el escudo, y él atrás. Ese solo hombre era como un ejército. Era prácticamente invencible. David se movió rápidamente y dice que, David corriendo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda, corriendo, tomó una bolsa, como tomó de la bolsa una de las 5 piedras, y corriendo, la puso a mover, y dice que
e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Dice, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Le dice algo, esa última palabra, sin tener espada en su mano. David humanamente no tenía cómo ganarle a este hombre. Esas son de las cosas que dicen, señores, eso hay que verlo para uno creerlo. Ese muchachito le ganó a ese tipo. ¿Qué? Pero ¿y cómo? Eso todavía, eso fue tan grande que todavía nosotros lo contamos en escuelas dominicales eso. Y en escuela de verano contamos cómo ese niño le pudo ganar a este gigante. Y sobre esa historia se han hecho juegos de Nintendo, se han escrito historias. Hasta los Guloyes tienen un baile que es David contra Goliat. Se han escrito muchas cosas. Hay un viaje de cosas que se han escrito de ahí. Y yo creo que ustedes también lo conocen. Dice que entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, la misma espada del filisteo, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Si este es el más chiquito, ¿cuánto más toda esa gente que están ahí? Y se embalaron. Y así Dios le dio una gran victoria al pueblo de Israel por manos de David. Pero a mí me gustaría brevemente resumirle cómo David llegó ahí. ¿Cómo es que David pudo enfrentar a este gran gigante, como se ve aquí, como con tanta facilidad? Que David nunca tuvo miedo, que David lo enfrentó normal, que David no se echó para atrás nunca, que David le dijo, por es que este hombre no conoce a Dios. Pero no, es que eso es fácil, tú vas a ver ahora. ¿Qué hizo que David tuviera ese pensamiento? Que David dijo, no, pero es que es una papita para Dios. Eso no es nada. Eso es paja de coco. Señores, ven acá, pero deja tu miedo, muchacho. ¿Y qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué fue lo que le hizo a David tener esa actitud? Yo lo volé a propósito, pero los versículos 34 al 37 nos van a dar esa respuesta. Mire lo que dice el versículo 34 al 37. Cuando David está hablando con Saúl, mira lo que le dice David. David, para convencer a Saúl de que él puede ir a pelear con Goliat, David le dice, y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y dice, añadió David, Jehová, oigan bien, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y que Jehová esté contigo. Pero este ve y que Jehová esté contigo, Saúl seguro dijo, vayan buscando una caja que ese muchachito se no le gana a nadie, mi hermano. Está bien, mijo, vete. Pídeme una caja ahí para que lo entierren ahí. David apeló a que en su diario vivir, en el día a día, David enfrentaba pequeñas batallas. David enfrentaba diariamente pequeñas batallas. ¿Cómo qué? Se le trancó la pierna a una ovejita, David iba, le pedía a Dios, Dios le ayudaba. ¿Cómo qué? Señores, enfrentarse con un león y enfrentarse con un oso en su hábitat,
donde él vive, enfrentarse con un león y con un oso en su ambiente, esa fiera, David lo enfrentaba y le ganaba. Normal. Y es precisamente eso que le quiero decir. ¿Cómo David logra vencer a este gigante? Y cuando ese problema tan grande que le llegó, ¿cómo David pudo resolver ese problema? Porque David había cultivado de manera piadosa el vencer pequeñas batallas y el poner a Dios en todas sus batallas. ¿Qué significa eso? Nosotros nos llegan, todos los días tenemos una batalla pequeña, con un hijo que no quiere ir para la escuela, con aquello, cosas sencillas, batallas pequeñas. David, en todo eso, él ponía a Dios. Y el cúmulo de todas esas pequeñas batallas, cuando vino esta que era más grande, ya que David había cultivado el ver a Dios en todas sus pequeñitas batallas, esta es una batalla igual que la otra. Sumó y retó y le dio lo mismo. Como yo he resuelto lo otro en mi casa, cuando se me ha ido el gas, yo le he pedido a Dios, Dios me ha mandado el gas. Como le he pedido a Dios que tengo una gripe, Dios me ha sanado. Son pequeñas batallas. Como yo le pedí a Dios que me ayudara, que no tenía trabajo, Dios me lo dio. Como Dios me ayudó con que mi hijo enfermo, que pequeñas batallas. Cuando ya viene una batalla más grande, David dijo, ¿por qué esto es lo mismo? Porque yo le voy a hacer una pregunta a ustedes ahora. Entonces yo le voy a hacer esta pregunta. Al final, ¿quién es el gigante realmente? El gigante, ¿quién es realmente? Es Dios. Entonces, si es Dios, ¿por qué nosotros cuando nos llegan las circunstancias no acudimos a ese gigante que pelea por nosotros? ¿Por qué nosotros no, con el mismo ahínco, con la misma fuerza, que nosotros sabemos que Dios, nadie es más grande que Dios, ni problema ni nada? ¿Por qué mi primera opción no es Dios? ¿Por qué yo quiero resolver la cosa con mi fuerza? ¿Por qué yo quiero hacer la cosa a mi manera? ¿Por qué lo último que yo hago es buscar a Dios? ¿Por qué? Yo le leí a ustedes los primeros como 22 versículos y ahí nadie mencionó a Dios. Cuando viene David, es que Dios entra en la ecuación, porque David lo menciona. Pero ahí, toda esa gente que estaban ahí, 1000 y pico de gente, nadie. Quiera Dios de que nosotros podamos confiar en Dios, como ese niño que cuando comencé la predicación, confiaba en el piloto que era su padre. Quiera Dios de que cuando nos lleguen situaciones, de que cuando nos lleguen batallas, cuando nos lleguen esos gigantes, podamos siempre pensar de que hay un gigante por encima de ese gigante que se llama Dios. Y si hay alguien aquí que no tiene a Dios como su gigante, que pueda entender de que ese gigante puede pelear por ti, entrégale tu vida, pídele en oración que Él sea tu gigante, que Él sea tu Dios, entrégale su corazón y permite de que Dios pelee tus batallas. No pelee tus batallas solo, no pelee tus batallas sola. Pídele a Dios que sea tu gigante y que tú has de ser su siervo. Si hay alguien aquí que no conoce de Dios, que pueda entender de que Dios es el gigante de los gigantes, de que para Dios no hay nada imposible, y que si Dios pudo poner en vergüenza a todo un pueblo, a toda una nación, con un niño de 15, 16 años, ganarle a una persona experimentada, ¿cuánto más Él no lo va a hacer con el problema que tú tienes? Señor, gracias por ese día, gracias por tu palabra. Permite, Señor, que siempre podamos acudir a ti como nuestro gigante protector, que podamos acudir a ti como nuestro único y suficiente Salvador, y que si hay alguien que aún no te conoce,
en el día de hoy pueda hacernos una señal, pueda decirnos que quiere entregar su vida a ti y que antes de finalizar el culto pueda acercarse a alguien, a los diáconos o a quien sea, para confesar y decir: yo quiero ese gigante como Dios. Yo quiero tener esa fe que tuvo ese niño. Yo quiero servirle a ese Dios que puede contra todos los gigantes. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que podamos aplicarla en nuestras vidas y que tu nombre siempre sea exaltado. En el nombre de Jesús.